Ahí lo pongo o lo pongo en completo. Ahí nomás, ¿no? Está bien, está bien. Así lo hemos estado trabajando. Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre el desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Como es lógico, para poder nosotros abordar todo lo que es el desarrollo, tenemos que conocer toda la evolución del sistema nervioso central, ¿no? Desde la etapa embrionaria, que es la más importante porque nos va a permitir ver la noxa, en qué semana se dio probablemente y como resultado de eso, qué alteración ha ocasionado. Entonces, dentro de las bases biológicas del desarrollo, por ejemplo, psicomotor, tenemos la neuralización, que es hasta las 6 semanas, algunos textos hablan hasta las 4 semanas, la proliferación, que es de los 2 a los 4 meses de gestación, la migración neuronal, que es de los 3 a 5 meses de gestación, para finalmente hacer la organización, que es de 5 meses de gestación hasta años postnatal, y la mielinización desde el segundo trimestre del embarazo hasta la vida adulta. Recordemos que el cerebro tiene áreas donde puede haber ocasionado daños las noxas. Por ejemplo, acá tenemos que algunas funciones del hemisferio izquierdo, cerebral izquierdo, tenemos que tiene la habilidad numérica, el lenguaje escrito, el razonamiento, el control de la mano derecha, la habilidad científica. En el lado derecho tenemos la pericia, la percepción, el sentido artístico, el sentido musical, entre otros, y el control de la mano izquierda. Entonces, es importante recordar todo esto, ¿no? Los niveles del control de motricidad, porque en cualquiera de estos niveles vamos a ver que esta noxa puede haber originado un daño que se va a traducir posteriormente en todo lo que vamos a revisar ahora. Entonces entramos a la evaluación clínica. Cuando nosotros hacemos la evaluación clínica en un niño, quizás es mucho más importante ser detallistas. Necesitamos la filiación, los antecedentes, que principalmente se van a centrar en los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo prenatales, perinatales, postnatales, ¿no? Veamos que en los prenatales, los abortos previos, las maniobras abortivas, el control prenatal, si ha sido como lo requiere el programa, la edad materna también es importante, las enfermedades maternas como la diabetes, hipertensión, los riesgos, los embarazos múltiples y otros, ¿no? En cuanto a los perinatales, vamos a ver el sufrimiento fetal agudo, si ha sido una cesárea de urgencia, una cesárea programada, cómo ha sido el parto, si ha habido de repente algún acto traumático o quizás ha cursado con un trastorno metabólico. En los postnatales, entonces ya vamos a ver acá las infecciones, los traumas y otras consecuencias que muchas veces se dan como los tumores, convulsiones, asfixias, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la talla, el peso, que es muy importante porque acordémonos que por ser neonatos, tanto la talla y el peso nos dan un pronóstico de cómo ha sido la evolución de este niño en el prenatal. La nutrición, el perímetro cefálico. Algunas asimetrías en cuanto a lo que es el aparato locomotor, alteraciones estructurales o funcionales de miembros superiores e inferiores, la conducta habitual. En la parte neurológica vamos a ver las alteraciones, si hay presencia de reflejos patológicos,
En los logros, de acuerdo a la edad en que, que tenga el paciente que viene a la consulta, vamos a ver si ha logrado alcanzar los hitos del desarrollo, que los vamos a tocar más adelante. Todo esto nos va a llevar a un diagnóstico más preciso, a un pronóstico y a un tratamiento adecuado. Entonces, vamos a hablar de la actividad refleja, los reflejos primitivos. Acordémonos que la mielinización antes del nacimiento solo alcanza los centros subcorticales, haciendo del recién nacido un ser automático, ¿no? Entonces, sus actos son reflejos arcaicos y reaccionan a la estimulación con movimientos que no puede controlar. Los reflejos son reacciones automáticas desencadenadas por estímulos que impactan sobre diversos receptores, favoreciendo la adecuación del individuo al medio. Hay la presencia de reflejos arcaicos, que son importantes tenerlos en cuenta, que son la expresión más primitiva de la postura y de la actividad. Se modifican en el transcurso de la maduración, integrándose en las actividades más complejas. Acá tenemos un cuadrito con lo que son los reflejos. Es importante familiarizarnos y saber algunos reflejos que, como ustedes ya habrán hecho la rotación de pediatría, son algunos los que siempre buscamos, ¿no? Como por ejemplo el reflejo de búsqueda, donde la edad de aparición es importante, así como la edad de desaparición. Las características, por ejemplo, en el reflejo de búsqueda es el tacto leve sobre la boca. Acá tenemos, ¿no? El niño abre la boca, sigue la rotación, la extensión de la cabeza. El reflejo de succión, que aparece a los 28 semanas de gestación y desaparece a los 2 o 5 meses. Y así sucesivamente tenemos el reflejo de Moro, tenemos el de Galland y el de marcha automática, ¿no? Que lo vamos a ver acá, el reflejo de Moro, acuérdense, el reflejo de la marcha. También tenemos las reacciones de prensión, ¿no? La prensión palmar, que la edad de aparición es al nacimiento y la edad de desaparición es de 4 a 6 meses. ¿Cuáles son las características de esta prensión palmar? Es propioceptivo, de aducción, prensión, palmar, flexión y aducción rápida de los dedos de la mano. También tenemos la presión plantar, que también estamos familiarizados con esto, que aparece en el nacimiento y la desaparición es entre los 9 a 10 meses. Las características es táctil, tocan la planta del pie, en la base del pie, la presión con los dedos del pie, la evitación y así la presión instintiva, ¿no? Entonces, estos reflejos son importantes porque, como habíamos hablado, tienen un tiempo de aparición y un tiempo de desaparición, porque la persistencia muchas veces de estos reflejos nos van a estar indicando que ha habido un daño. Ahí tienen el reflejo de prensión. También tenemos las reacciones de enderezamiento, que también tienen una edad de aparición, por ejemplo, en el enderezamiento cefálico laberíntico, tenemos que la edad de aparición es en el nacimiento y persiste, ¿no? Y muchas veces nos va a servir para utilizarla, aprovechando para hacer algunas técnicas de reeducación motora, así como el enderezamiento óptico, que aparece a los 2 meses y persiste. El enderezamiento cervical, el enderezamiento corporal y Landau. Cada uno tiene una edad de aparición y desaparición. Y cada uno tiene una característica específica cuando lo aplicamos. Acá tenemos las reacciones de enderezamiento. En las reacciones de equilibrio, vamos a ver que estas reacciones de equilibrio nos van a permitir hacer que el niño evolucione hacia un control de la postura, ¿no? Por ejemplo, en la ubicación visual de los brazos, la edad de aparición de 3 a 4 meses
y persiste. Entonces esto nos va a dar una pauta de qué momento podemos utilizar estas reacciones para lograr, en el caso de los tratamientos con niños con PCI, lograr facilitar con estas reacciones de equilibrio la aplicación de las técnicas, las diferentes técnicas de reeducación motora. Acá tenemos la reacción de paracaídas, ¿no? Cómo es que el niño levanta la cabeza, apoya los brazos, apertura las palmas. Tenemos que familiarizarnos también con la evaluación del desarrollo motor para infantes y niños pequeños, como es el test de Milane con Paretti, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Algo con lo que nosotros tenemos que familiarizarnos es con la evaluación del tono. Es algo que lo vamos a realizar durante la evaluación del niño o del recién nacido. Pero tenemos que saber de qué se trata este tono muscular. Hay varias teorías, ¿no? Dice, es una condición de tensión activa del músculo en reposo que se desarrolla bajo el control del sistema nervioso central. Eso es importante. Es una ligera tensión contráctil en la que se encuentra permanentemente todo el músculo esquelético normal, que no esté directamente relacionado con la actividad específica, es decir, mientras está en reposo. Ahora, el tono muscular, tenemos niveles de actuación, ¿no? Como habíamos dicho, es el estado de contracción permanente del sistema muscular inducido por el sistema nervioso, lógicamente. Y tenemos, por ejemplo, en el tono muscular, niveles de actuación. Tenemos un tono de reposo que va a mantener la integridad articular. No es válido para producir movimiento voluntario. Entonces funciona más como una función de apoyo. ¿Perdón? Después tenemos el tono de actitud. Es un tono de actitud, por ejemplo, es un tono que va a variar. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver un niño, por ejemplo, con una discapacidad intelectual. Es totalmente diferente el tono de una persona normal, ¿no? Porque está relacionado con otros órganos sensoriales. Este tono de actitud predispone para una acción, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ir hacia la puerta, entonces mi tono me va a ayudar a conseguir una postura adecuada con un objetivo fijo, ¿no? Entonces predispone a una acción. Previo, pero no ocasiona movimiento, solamente es la actitud que voy a tomar frente a algún objetivo que quiero hacer. El tono de acción acompaña a la actividad muscular. Entonces, acá, por ejemplo, el tono de acción ya podría ser el hecho de que uno se acerque hacia la puerta, ¿no? Y los dos se relacionan para hacer la función de movimiento. Dentro de las alteraciones del tono, tenemos lo que es la hipertonía, la rigidez, la espasticidad, como se quiera llamar, ¿no? Pero están relacionados, ¿no? Puede ser el tono también, que haya un tono bajo, que vendría a ser la flacidez, que se relaciona con la debilidad. En el recién nacido, nosotros tenemos que reconocer actitudes, por ejemplo, como de cúbito supino. A ver, imagínense un recién nacido que lo traen, van a ver que todos sus bracitos y sus manitos están en flexión, ¿no? Sus miembros superiores y miembros inferiores, o sea, las 4 extremidades. Y hay algunas pruebas, como la prueba de talón-oreja, vamos a tratar de llevar su pececito hacia la oreja, con un ángulo de 90 grados. El ángulo popliteo, que es boca abajo, menos de 90 grados. El ángulo de dorsiflexión del pie, de 0. La maniobra de la bufanda no logra alcanzar la línea media. Y el retorno a la flexión del antebrazo. Todo esto ocasionado porque en el recién nacido existe de naturaleza un tono ligeramente aumentado.
Ahí tenemos, por ejemplo, las 4 extremidades en flexión, ¿no? Acordémonos que la noxa sobre el sistema nervioso en el desarrollo puede determinar que alguna función no aparezca, nunca. Por eso es que tenemos que tener en cuenta todos los reflejos que hemos revisado anteriormente. Y se carezca de la misma, que aparezca más tarde o con inmadurez, que se distorsione y se presente como una función defectuosa o atípica. Entonces, la persistencia o la no aparición de estos reflejos pueden o estarnos dando pautas de que pueda haber un daño. La misma afección sobre el sistema nervioso del desarrollo puede provocar una discapacidad motora cerebral, como en el caso de una parálisis cerebral, una discapacidad mental o un retardo mental, una discapacidad de los sentidos, tanto auditivos como visuales, ¿no? Una discapacidad para el aprendizaje, un trastorno del déficit de atención, una discapacidad específica para el desarrollo, que puede ser simple, mixto o generalizado o global, y una desorganización bioeléctrica cerebral que se traduce en la epilepsia y otros síndromes. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que en un recién nacido que pueda haber, que tenga factores de riesgo, pueden haber puede traducirse en estas afecciones. Entonces, cuando hay un recién nacido con antecedentes de riesgo, nosotros vamos a tener que hacer una evaluación buscando si alguna de estas discapacidades pueda estar presente. ¿Cuál es la población de alto riesgo? Generalmente se engloban más a los prematuros, ¿no? Estos prematuros pueden cursar con trastornos sensoriales, retinopatía del prematuro, deficiencia auditiva, disfunción vestibular, trastornos oculomotores, como por ejemplo los estrabismos, trastorno del esquema corporal, trastornos sensitivos. Entonces, esto puede llevar a un retraso del desarrollo. Y los trastornos del tono, como son hipotonía, hipertonía, distonía y movimientos involuntarios, asimetrías motoras. Entonces, en esta población de niños de alto riesgo, tenemos, por ejemplo, niños prematuros que entran a un programa de niños de alto riesgo y se les hace todo el despistaje de todas estas probables alteraciones, buscando que la posibilidad de que se presente alguno de estos trastornos. En cuanto al desarrollo psicomotor en sí, tenemos que tener claro qué es el crecimiento. Vendría a ser el aumento del tamaño o dimensión del cuerpo. Es producto de la proliferación celular, como entendemos. En general acompaña la maduración. ¿Y qué vendría a ser el desarrollo? Es una fuerza innata de los seres vivos que les hace llegar de formas muy simples a las más complejas de una especie a través de una serie de cambios progresivos en los diferentes sistemas, coherentes y ordenados. Estamos hablando de un desarrollo normal. Incluyen los procesos relativos al sistema nervioso central, abarcando la maduración, pero implica también lo psíquico, ¿no? La maduración, entonces, vendría a ser el conjunto de transformaciones que sufren los organismos o algunas de sus células hasta alcanzar la plenitud. Vemos que todo esto va a permitir un aprendizaje y una conducta adecuada. Entonces, dentro del desarrollo madurativo normal, tenemos que se va a dar en estructuras cerebrales indemnes y un balance bioquímico cerebral normal, donde la oportunidad de la sociedad y las experiencias ambientales y los circuitos de retroalimentación van a dar lugar a un desarrollo normal, cosa que no sucede en un desarrollo madurativo anormal, donde las alteraciones estructurales va a haber un desbalance bioquímico, donde las estructuras indemnas y el balance bioquímico se van a ver afectados por un daño cerebral. Finalmente va a haber un disturbio del circuito de feedback
produciendo un retardo del desarrollo. Y este retardo del desarrollo puede hacer mellas sobre disturbios del desarrollo en el esquema corporal, en la pobreza en el autocontrol, en la desorientación temporoespacial, y a su vez estas en desórdenes neuromotores, en desórdenes del comportamiento y de la conducta. Dentro de las características del desarrollo motor, vemos que estas son de progresión céfalo-caudal, ¿no? Ordenado, secuencial y predecible. Esto, por ejemplo, se ve en los esquemas que utilizamos para la evaluación. La dirección es próximo-distal, con disociación, y tiene variaciones interculturales e individuales dentro de una misma cultura. Entonces, el desarrollo es continuo. En cada etapa infantil siempre existen cambios que no tienen detenciones. Siempre existen funciones que están cursando hacia una mayor complejidad, ¿no? Incluso en los niños con alteraciones del desarrollo se esperan cambios día a día en una área o en otra. De tal manera que esto, por ejemplo, nos permite, y se hace así, que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un niño que viene con algún trastorno o con antecedentes de riesgo, o por ejemplo un niño con síndrome Down o un niño con PCI, nosotros vamos a aplicar los esquemas de evaluación que se le aplican a todos los niños, ¿ya? Entonces, el desarrollo es progresivo. De no mediar ninguna patología, el sistema nervioso experimenta, como habíamos dicho, cambios que generan mejoría de las funciones que permiten mayor adaptabilidad. En el desarrollo del tono, por ejemplo, se pasa de una hipertonía, como habíamos visto, las 4 extremidades un poco flexionadas, ¿no? Del nacido, a un menor que permita la posición de sentado, ¿no? O sea, ya hay una relajación de las extremidades con una predisposición a la posición sedente y una optimización de la motricidad de las actividades, de las extremidades, como había dicho. Bueno, el desarrollo es irreversible. Una vez que se desarrolla el fenómeno, es posible, por ejemplo, a pesar de que no se realice la función, una vez que se haya aprendido, esta permanece. Como lo dice acá, en la parte motora, por ejemplo, las habilidades como patear una pelota o pedalear una bicicleta estén presentes, a pesar de que ha habido periodos en los que no lo hemos realizado. Entonces, concluimos en que el desarrollo tiene una secuencia fija, ¿no? Para que aparezca una función determinada, se requiere de una adquisición previa de una función de base. Partimos de una base para ir mejorando esta función. Esto es lo que genera una secuencia fija. Así en el área motora aparece primero la posición sentada sin apoyo, el pivoteo, que vendría a ser como un pequeño balance sobre la pelvis, luego la postura de pie con apoyo, la postura sin apoyo y finalmente la marcha. Entonces, cuando nosotros evaluamos un niño, por ejemplo, vemos, si este niño controla la cabeza, logra controlar la cabeza, lo más probable es que lo que sigue es que controle el tronco. Y lo más probable es que a veces sin necesidad de gatear, ya logre hacer la bipedestación y finalmente la marcha. Entonces, una secuencia, ¿no? En estos niños, en general en los niños las secuencias no tienen el mismo tiempo, ¿no? En algunos pueden demorar, pero siempre se hace la secuencia fija. Aquí veremos las áreas del desarrollo. En estas áreas del desarrollo, didácticamente se las va a subdividir o agrupar en diferentes maneras. En la práctica, estas interactúan entre sí y no se puede establecer límites precisos para diferenciar una de otra. En el área del control postural, por ejemplo, conocida también como el área motora gruesa, las actividades siguientes son las más importantes: el control de cabeza,
el control de tronco, el sentarse, el rotar, el gatear, el pararse y caminar. En el área de la coordinación visomotora, también denominada área motora fina, incluye el brazo, la mano y la visión. En el área del lenguaje incluye las siguientes actividades: la audición, el lenguaje comprensivo y expresivo. Y en el área de socialización tenemos el comportamiento social, la alimentación, el vestido, la higiene, el juego, la inteligencia y el aprendizaje. Las hemos subdividido para que en los esquemas de evaluación, para tener una secuencia ordenada y cómo es que nosotros vamos a poder determinar qué área es la que está afectada. Entonces tenemos que saber qué área, por ejemplo, en la motora gruesa, qué es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Vamos a evaluar con el niño, de acuerdo a la edad que tiene, si está cumpliendo con los hitos. En cuanto a los hitos del desarrollo, tenemos, por ejemplo, estos esquemas. En este caso es el esquema del CONAIE, que tenemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? Las áreas del desarrollo. Tenemos el área en la primera fila, por ejemplo, tenemos en la parte de arriba, en forma horizontal, tenemos los meses, el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Y para la parte de abajo ya tenemos las áreas, ¿no? Las que están con azul, por ejemplo, corresponden al área motora gruesa. Las otras al área motora fina, que es el uso del brazo y la mano y la visión, en color verde. La otra tenemos el área del lenguaje, ¿no? Donde está la audición y el lenguaje. Finalmente tenemos el área social que relaciona el comportamiento social, la alimentación, la higiene y el vestido, y el juego, y la inteligencia y el aprendizaje. Entonces, como les había dicho, en la primera fila, en la parte de arriba, tenemos, por ejemplo, este es el hito A1, correspondería a un mes, en donde vamos a ver los movimientos de brazos y piernas asimétricos, ¿no? Y está dibujado en el esquema que les había enseñado, en este esquema, ¿no? Que correspondería al primer cuadrado, en el mes, un mes. Entonces sería 1A. Y así sucesivamente. El hito B1 sería el que está un poco más abajo, que levanta la cabeza por movimientos. Está en el primer cuadrado. Y así sucesivamente, vamos a ver acá que el hito C12 sería en el mes 12, en la tercera fila, que le corresponde a 12 meses de edad. Pero ¿qué dificultades vemos en el desarrollo psicomotor? Podemos ver retrasos de maduración, trastornos del esquema corporal, apraxias, dispraxias, de lateralidad, de surdería, de ambidextrismo y de lateralidad cruzada. Dentro de los retardos del desarrollo, hablando ya específicamente de que no cumplen los hitos, los podemos clasificar en simples, mixtos y global. Y acá venía lo que es el esquema del CONAIE, que fíjense aquí, hacemos el uso de esta ficha trazando, por ejemplo, este es un niño de 4 meses y hacemos una línea para ubicarnos en el mes que se encuentra, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a tener la ayuda de saber a los 4 meses qué tiene que lograr este niño, ¿no? Como habíamos dicho, en la parte azul, con letras azules, tenemos todo lo que es el área motora gruesa y así sucesivamente, ¿no? El área motora fina. Y entonces trazamos una línea vertical. Estamos hablando de un retardo simple cuando este niño, cuando estamos haciendo la evaluación, vemos que, por ejemplo, en el área de comportamiento social, la alimentación, higiene, juego, tiene un pequeño retraso.
entonces estamos hablando de una sola área, que sería un retardo simple, ¿no? Si estamos hablando de un retardo mixto, estamos hablando de dos áreas. En este caso, la motora fina y el área de comportamiento social o el área de alimentación, perdón, a ver, del comportamiento social en este caso, y de la inteligencia y aprendizaje. Finalmente, el retardo global, ya estaríamos hablando de más de 3 áreas, ¿no? Tanto en la motora fina como en la motora gruesa y el área de inteligencia, ¿no? Como estamos viendo, está desplazado hacia la izquierda y no está cumpliendo. Pero acá hay algo muy importante que debemos resaltar. En el caso del retardo simple, por ejemplo, hacemos una evaluación posterior a un mes, por ejemplo, y vamos a ver que este retardo simple va a retroceder, o sea, va a mejorar. Y entonces hablamos que la probabilidad de que haya un daño o haya habido una noxa que haya lesionado la parte neurológica se aleja, ¿no? Solamente habla de un retardo simple que puede ser por falta de estimulación. Estimulamos al niño con terapia y logramos que se nivele, ¿no? Inclusive, cuando es un retardo mixto, podemos estimular al niño en las dos áreas que ha registrado como retardo, y vamos a ver que de repente pasa un retardo simple y vamos a ver que en ese retardo simple ya ha mejorado. O sea, quiere decir que quizás sea solamente por falta de estimulación. Sin embargo, en el retardo global, ahí ya nos ponemos en alerta, ¿no? Porque ya no es una área. Entonces, si este niño pasa un retardo después de una evaluación y de una estimulación, pasa un retardo mixto, todavía tenemos la probabilidad de que solamente sea por falta de estimulación. Y posteriormente a un simple estaríamos bien, pero por lo general los retardos globales ya nos están dando señales de alarma. Acá tenemos el mismo esquema, pero ya con hitos claves, ¿no? ¿Qué es lo que el niño debe cumplir, por ejemplo, a los 3 meses? Lo que sabemos, ¿no? El niño a los 3 meses debe levantar el tronco acompañando la cabeza cuando lo jalamos de las manitos. A los 5 o 6 meses ya estamos en posición sedente, aunque sea con dorso curvo, o sea, con la columnita hacia adelante. Y así sucesivamente, ¿no? Este esquema es más para los... es un poco más, resumido, ¿no? Con puntos claves. En el anterior habíamos visto cada cuadradito tiene un hito. Acá ya son hitos claves. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que ver qué le vamos a decir a la mamá o qué es lo que nosotros vamos a reconocer en un niño cuando viene, un neonato. Entonces, vamos a ver los signos de alarma. Por ejemplo, en el primer mes, va a ser un niño muy irritable, no fija la mirada, no reacciona ante los sonidos, ¿no? Le palmoteamos a los costados o con una sonajita y no reacciona, ¿no? No succiona bien, que eso generalmente es lo que la mamá dice, no tengo mucha dificultad para darle de lactar, no succiona bien, se cansa fácilmente. A los 3 meses hay ausencia de la sonrisa social. Normalmente el niño ya a los 3 meses reconoce el aroma de su mamá, la voz, sabe, ¿no? Inclusive puede ya hasta responder a estímulos auditivos, ¿no? Como cuando uno le habla bonito o le habla en forma negativa, ¿no? No hace fijación de la mirada. Encontramos una alteración del tono, por eso les decía, es importante el tono. Si no estamos familiarizados con cómo hacer la evaluación del tono, entonces ahí se nos puede pasar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que puede haber una hipotonía o una hipertonía. No hay control cefálico, se supone que a los 3 meses dentro de los hitos principales está pues el control cefálico, ¿no? No está cumpliendo. Y hay asimetría mantenida, ¿no? A los 4 meses no se ríe,
o sea, en la parte social está mal, no voltea la cabeza ante un sonido, manos cerradas, no coge las cosas, entonces brazos y piernas muy duras, ahí ya estaríamos hablando de una hipertonía. A los 6 meses, la persistencia de alguno de los anteriores que habíamos mencionado, la falta de interés por el entorno, o sea, porque a los 6 meses ya se supone que el niño está sentado y la mamá lo sienta y se relaciona con el medio que le rodea, ¿no? Entonces hay falta de interés por el entorno. Hay ausencia de vocalizaciones recíprocas, o sea, no puede identificar si ¿cómo se llama? La tonalidad de la vocalización, si es no, o si es sí, o si es una palabra de cariño, ¿no? Escasa variación expresiva, no dice, no hay silabeos, hay respuestas monótonas e indiscriminadas. No señala, por ejemplo, no hace uso de su dedo índice y señala, ¿no? Dificultad para la adaptación a los cambios, situaciones, alimentos y personas. No coge los objetos, no cruza la línea media, no pasa un objeto de un lado a otro y no utiliza una de las manos. Entonces ahí ya nos está diciendo que hay un déficit, ¿no? Y este niño podría estar cursando con alguna lesión que se está traduciendo en un trastorno motor. Y así tenemos, por ejemplo, en los 9 meses, que hay la persistencia de alguno de los anteriores, no hay balbuceo, no experimenta los sonidos, no conoce a las personas que lo cuidan habitualmente, no se mantiene sentado. Ya a los 9 meses tendríamos que estar esperando que este niño esté haciendo ya 4 puntos, iniciando o quizás ya haciendo gateo, no voltea y no retiene 2 objetos. A los 12 meses, que ya es un punto de corte, no reclama la atención del adulto, o sea, ya tiene un problema ya de ¿cómo se llama?, de atención, no imita gestos, no explora los juguetes, le es indiferente, no, porque un niño cuando tiene un juguete generalmente lo analiza, ve de qué textura, qué sabor tiene, las superficies, ¿no? No pronuncia sílabas, falta de interés por desplazarse, porque a esa edad, a los 9 meses ya los niños comienzan a gatear porque quieren relacionar y explorar todo lo que está alrededor. Entonces van, se agarran de la cortina, se paran, saben la textura, ¿no? Pero acá el niño a los 12 meses falta de interés por desplazarse, no mantiene la sedestación y ahí estamos hablando que no está cumpliendo ni siquiera el hito principal que son de los 6 meses, ¿no? Que es la sedestación. No hace pinza superior, trastornos de alimentación y de sueño y movimientos incoordinados. Y así sucesivamente vamos viendo que hay otros signos de alarma, ¿no? A los 18, a los 24 meses y a cualquier edad ya puede presentarse conductas agresivas o de aislamiento, ya más evidente, ¿no? Conductas autorregresivas, golpearse, jalarse el cabello, baja tolerancia a la frustración, miedos exagerados, timidez extrema, ausencia de juego simbólico o de imitación, hay indiferencia excesiva al entorno, estereotipas, lenguaje ecolálico o fuera del contexto y conducta desorganizada o negativista, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya de cosas más evidentes, ¿no? Finalmente, acá tenemos el fluxograma de diagnóstico que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, viene un niño, se le hace la evaluación, vemos que este niño cumple los hitos del desarrollo con este esquema o con el esquema que ustedes elijan, que están de acuerdo a la edad, no tenemos alteraciones del tono, ni muy hipotónico, ni muy aumentado, y no hay reflejos patológicos. Entonces consideramos un niño normal, ¿no? Este niño puede entrar a una estimulación temprana y si tiene antecedentes de riesgo, va a entrar a una intervención temprana, que son dos cosas. La estimulación temprana se puede dar en domicilio,
como vamos a ver más adelante. Y la intervención temprana ya es en un centro especializado con personal especializado, haciendo caso a lo que viene a ser los antecedentes de riesgo. ¿Por qué? Porque en algún momento de su desarrollo este niño puede ya presentar algún problema y entonces nosotros nos vamos a anticipar. Después, en la evaluación, si el niño presenta un retardo del 25%, no hay alteración del tono y no hay reflejos patológicos, entonces entramos a lo que habíamos dicho anteriormente, que puede tener un retraso simple, o un retraso mixto, o un retardo global, o sea, todas las áreas afectadas. Y como les había dicho anteriormente, este niño tiene la oportunidad de entrar a un tratamiento para lograr mejorar, ¿no? De repente de un retardo mixto a un retardo simple o de un retardo global a un retardo mixto. Pero esto bajo un tratamiento rehabilitador ya con un personal entrenado. Luego tenemos el otro caso en donde ya encontramos un retardo del 25%, pero también hay alteración del tono y hay reflejos patológicos, una actitud refleja arcaica de lo que habíamos hablado, entonces podemos ya de repente catalogar al niño como una parálisis cerebral infantil. Que estas parálisis cerebrales infantiles pueden ser desde las más simples o más pequeñitas hasta unas muy complicadas donde afectan ya varios sistemas, ¿no? Y este niño ya tendrá que pasar por un tratamiento rehabilitador para hacer un tratamiento en todas las áreas afectadas. También podemos tener un niño que tiene un retardo del 25% con alteración en el área social o inteligencia predominantemente, y estaríamos hablando frente a un niño con retardo mental y el tratamiento es rehabilitador, ¿no? Acordémonos que en el caso de el retardo mental, ¿cómo podríamos nosotros ir visualizando que este niño, por ejemplo, pueda estar ya cursando con un retardo mental? La primera manifestación de la inteligencia es el lenguaje. No solamente que sea hablado, puede ser con señas, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos visualizar en un niñito que no está muy, no fija la mirada, no está muy desarrollado en el área social, o sea, muy apático, entonces ya podríamos, y se suma a eso el lenguaje, ya probablemente podríamos estar pensando que ese niño va a cursar con un retardo mental, porque para hacer el diagnóstico de un retardo mental o una deficiencia intelectual, tenemos que someterlo a unos test, ¿no es cierto? Y esos test generalmente están dados entre 5 y 6 años, cuando la cosa es muy ambigua, o sea, no se sabe exactamente, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho toda esta secuencia de este fluxograma, entramos a una decisión. ¿Dónde lo vamos a hacer que este niño logre sus hitos que le faltan? Entonces entraremos a la estimulación temprana, que es un programa de suministro de información tanto sensorial como propioceptiva, ¿no? Considerando 3 factores al que se le aplica la estimulación. El sujeto mediador, que viene a ser la persona que le va a dar o que va a promover este desarrollo, y las condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Este programa está dirigido a niños sanos y sin antecedentes de riesgo, como les había dicho. Bueno, lidiamos muchas veces con algunos antecedentes históricos que traen las mamás que dicen, no, el niño solo duerme, pero es que los niños siempre duermen, solamente duermen al principio, ¿no? O quizás porque en algunos textos de psicología no le han dado no le han dado mucha importancia a los primeros años de vida, pero como vamos a ver más adelante, la neuroplasticidad se da dentro de los primeros años. El niño completamente es dependiente del adulto y la mamá no se preocupa. Mientras lo tenga ahí, le obedezca, sea menos conflictivo, menos demandante, está bien. La carencia de lenguaje verbal siempre, los papás dicen, no, mi esposo habló a los 3 años. Y por lo tanto mi hijo más o menos va a pasar lo mismo, ¿no? Y mi esposo es funcional, pero no sabemos
qué es lo que pasará con el niño. Y bueno, la cuestión es que se cometió un error metodológico entonces, al suponer que como el niño no puede expresarse, no tenía determinadas capacidades en los experimentos diseñados por los investigadores, ¿no? Entonces, la estimulación temprana se define, como habíamos dicho, como un conjunto de acciones que potencializan, o sea, potencializan al máximo las habilidades físicas y mentales. O sea, no solamente es en el área motora, eso hay que tenerlo bien presente, porque las mamás cuando vienen dicen, no, yo quiero que mi niño, y están enfocadas en eso, en eso, en eso. Entonces nosotros tenemos que abrir un poquito la mente y decirle, no solamente es la parte motora, la más importante quizás es la parte mental, ¿no? Y la psicosocial del niño. Entonces, la estimulación temprana nos permite hacer una estimulación en todas esas áreas. También comprende un conjunto de acciones que proporcionan a los niños experiencias que se necesitan desde el nacimiento para desarrollar al máximo su potencial intelectual y que a veces están privados de ello. ¿Por qué? Porque la mamá trabaja, lo deja con la abuelita, que la abuelita no conversa, no dice nada, le da de comer, lo hace dormir y lo privan de estas experiencias. Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente para la edad cronológica, proporcionado por personas y acciones, como habíamos dicho, y objetos que generen en el niño una buena relación con el medio ambiente y faciliten el aprendizaje. Entonces, como habíamos dicho hace un momento, el sistema nervioso central es más plástico cuanto más joven sea. Y es precisamente en el primer año de vida cuando tiene una mayor plasticidad, ¿no? El sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos y dando respuestas precisas. Y estos estímulos propician la actividad eléctrica de las neuronas y las alteraciones pueden incrementar la biosíntesis de proteínas, dando como resultado una potenciación de sus áreas, ¿no? Así se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no solo de conducta, sino también de estructura, función y de la composición de las neuronas. Bueno, existen varias bases teóricas de diferentes estudiosos. Entonces, la plasticidad cerebral, llamada también capacidad adaptativa del sistema nervioso, es la habilidad de modificar su propia organización estructural y funcional en respuesta a una demanda de su medio ambiente. Nuevamente, hay muchos conceptos que tratan de decirnos de qué se trata esto de la plasticidad. ¿Dónde se lleva a cabo la estimulación temprana? Como les había dicho, cuando se trata de niños normales, en donde se puede únicamente, no únicamente, pero deben potencializarse en la casa. O quizás en algún centro donde se lleven programas de estimulación temprana que generalmente se desarrollan en grupo, porque acordémonos que son niños sanos, ¿no? Niños normales que de repente necesitan o queremos que maximicen sus potencialidades. Sin embargo, la intervención temprana, que ya ahí cambiamos, es cuando ya tiene factores de riesgo, es un niño que tenía algún factor de riesgo pre o postnatal, ¿no? Y que estos factores de riesgo puede hacer que se evidencie un daño neurológico o signos de alarma en algún momento de su vida, ¿no? Y entonces hay que llevarlos a un centro especializado con personal altamente capacitado para la supervisión de su rehabilitación. Entonces, la edad más importante para la estimulación, se dice, ya ahora en estos momentos se habla de una estimulación inclusive intraútero, con musicoterapia y otras técnicas, ¿no? Para mejorar la estimulación en una etapa en donde la plasticidad cerebral va a darnos mayores beneficios. Bueno, y dentro de las formas de aplicación, hay muchas formas de aplicación de la estimulación temprana, pero generalmente se da mediante el juego y por medio de él. Entonces se fomenta el lenguaje y la comunicación, ayuda a desarrollar las actividades físicas y sociales, es un factor determinante de la personalidad,
porque da cierta seguridad, desarrolla actividades intelectuales, estimula su creatividad y ayuda a descubrir sus capacidades. Cuando se juegue con el niño, el padre de familia o el terapista debe integrarse y divertirse y tratar de evitar que el adulto se adueñe del juego. Bueno, son pautas que hay que darle, pues, porque como esto se va a dar en la casa. Entonces, vemos acá cuál es la importancia del juguete, ¿no? Como auxiliar de la estimulación. El juguete ayuda a resolver problemas, desarrolla el lenguaje, o sea, le sacamos potenciamos todo lo que podríamos en esto que es el juguete, mejora la habilidad social, emocional, fomenta la creatividad, la imaginación, el desarrollo de la motricidad, tanto gruesa como fina, y un juguete, por ende, debe ser divertido, seguro, durable y que fomente la curiosidad del niño. Acá, por ejemplo, lo que les decimos a las madres, que no les pongan, amontonen pues los juguetes, ¿no? Les amontonan 4 o 5 juguetes de diferente tipo, diferentes colores, entonces hacen más un efecto de distracción en los niños, ¿no? Porque al niño se le da un juguete hasta que lo explore, ¿no? En toda su dimensión y después cambiarle otro. Finalmente tenemos guías para los niños comprendidos entre 0 y 3 meses. También para entre 4 y 6 meses, que lo vamos a dejar acá, sería un poco largo decir, pero vamos a ver, por ejemplo, esta guía para los niños comprendidos entre 0 y 3 meses es algo que nosotros tenemos que leerlo, ¿para qué? Para que cuando venga la mamá le podamos decir, tal cosa tiene usted que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el área motora entre 0 y 3 meses, ponerle un dedo en cada manito para que lo apriete y luego tirarlo suavemente, de modo que el niño haga fuerza y logre hacer el control cefálico, ¿no? Hay que facilitarlo. Tomarle las piernecitas y estirarlas y doblarlas, ¿no? Son movimientos de propiocepción. Ponerlo semisentado, afirmado con cojines para que haga una relación con el medio que lo rodea. Al bañarlo o vestirlo hay que dejarlo moverlo libremente, ¿no? Antes fajaban a los niños, ¿no? Ahora no, ahora se va a la teoría más de que hay que dejarlos mover libremente, ¿no? Para que logren esta propiocepción. Dejarlo boca abajo para que levante la cabeza, poniendo a veces una almohada o un rodillito debajo del pecho. Mover las piernas como si pataleara, ¿no? Todo lo que es propiocepción. Y en las áreas de coordinación, por ejemplo, hacer que sigan los objetos con la vista mientras estás en la cuna, ¿no? De ahí estos jugueteros que van girando para que él pueda hacer la visualización. Poner objetos lavables y que se pueda llevar a la boca, a eso les decía cuando lo tiene que explorar, no solamente lo explora con las manos, sino con la boca, todo esto. En el área social, acostumbrarlo a estar con diferentes personas y lugares, llamarlo por su nombre, demostrarle cariño, hablarle suavemente y colocarle música suave. Eso es lo que les indicamos a las mamás. La parte cognitiva la tienen a cargo la madre o los familiares. De tal manera que usted está vistiendo al niño y le dice, hijito, te voy a poner tu casaquita de color celeste, ¿no? Tu pantalón de tal color. Entonces uno va hablando, todo eso se va recepcionando y cuando madure el órgano fonatorio, entonces eso le va a servir. Y en el área del lenguaje, lo que les había adelantado hace un poco, sonreírle, conversarle en forma constante, suave, contarle mientras cambia la ropa o le da de lactar. Y así tenemos los niños comprendidos entre 4 y 6 meses, 7, 9 meses, 10 a 12 meses, de 12 a 18, y los niños hasta de 2 años. Entre 3 y 4 años y hasta los 5. En cuanto a esto, por ejemplo, siempre tomando en cuenta que los niños son el futuro, se han creado programas, por ejemplo, de rehabilitación basada en la comunidad, y esta rehabilitación basada en la comunidad se trata justamente de aplicar estos esquemas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, estos esquemas en busca de niños que puedan tener alguna alteración
o factores de riesgo y que puedan recibir una intervención temprana, ¿no? Entonces, se aplica esta rehabilitación basada en la comunidad en niños de 0 a 5 años. Dentro de las conclusiones, entonces, diríamos que el objetivo de la estimulación temprana es reconocer y promover el potencial de cada niño. A toda acción debe incorporarse el afecto, la estimulación, ya que sin afecto no funciona la estimulación. No todos los niños son iguales y no responden de la misma forma. A eso nos referíamos, ¿no? Que la idea es tener una meta fija, pero algunos van a responder más rápido que otros. El adulto debe ser sensible a la respuesta del niño para saber hasta dónde y cómo administrar los estímulos. Mantener el contacto visual durante la estimulación ayuda a darle confianza y seguridad. El mejor terapista se encuentra en casa y en el hogar donde comienza la estimulación temprana. Tenemos varias técnicas como la musicoterapia. En el tratamiento, debemos tener en cuenta siempre que el tratamiento debe ser, psicomotor debe ser precoz, el tratamiento debe ser activo, el tratamiento psicomotor debe ser realista, ¿no? El terapeuta debe determinar claramente el nivel de funcionamiento del niño, en realidad no el terapista, porque quien hace la detección acá es el médico rehabilitador, ¿no? Ya lo pasa al terapista con el antecedente de riesgo, no está cumpliendo estas metas, en fin, y concentrarse en la práctica de aquellos elementos motores que van a preparar al niño para la obtención de una determinada habilidad motora, en lo que vendría a corresponder lo que es, digamos, el control cefálico, el control de, el control de tronco, la bipedestación, perdón, el gateo y la bipedestación. También se dice que el tratamiento psicomotor debe ser consciente, ¿no? De la calidad de los estímulos que se dé al niño y a sus respuestas. Depende del curso que seguirá su desarrollo motor, como también el desarrollo del lenguaje y del intelecto. La consistencia por parte del profesional y padres es vital para el cumplimiento de los objetivos del tratamiento. Siempre que nosotros hagamos un plan o recomendemos a la madre para que haga una estimulación temprana, siempre hay que pedir objetivos. La mayoría de personas que vienen, no, yo estoy llevando a mi hijo a estimulación temprana 1 año y no hay objetivos. O sea, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, es que de un retraso simple pase a la normalidad o que de un retraso mixto pase a un retardo simple y así sucesivamente. Entonces, siempre hay que pedir objetivos. Bueno, y el tratamiento motor debe cumplir ciertas leyes del desarrollo normal del niño, es lo que habíamos hablado, control cefálico, control de tronco, 4 puntos, posiciones intermedias y bipedestación. El tratamiento psicomotor debe considerar la totalidad del cuerpo del niño, ¿no? No solamente es que lo vamos a llevar a la marcha, también tenemos que trabajar todo lo que son los miembros superiores para una integración de los movimientos. Y la terapia ocupacional utiliza la ocupación como medio para favorecer el desarrollo psicomotor en los niños. Es muy importante la terapia ocupacional porque hace que los movimientos se integren a las actividades de la vida diaria. Siempre, ¿no? Es una integración sensomotriz. La ocupación más importante de los niños es el juego. En este caso, que son niños, a través de él van a desarrollar sus habilidades motoras, cognitivas, sociales, afectivas, sensoriales. Utilizar las actividades con el propósito de ayudar al niño y adaptar y funcionar efectivamente en el ambiente. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es el desarrollo motor. Ahora vamos a ver lo que es la parálisis cerebral infantil. Lo ponemos.
Ya recordando y haciendo una revisión anterior de lo que es el desarrollo, de lo que es el tono, de lo que son los factores de riesgo, entonces ya vamos a pasar a lo que es la parálisis cerebral infantil. Entonces, es importante recordar que el desarrollo motor que realiza el niño durante los primeros años de vida es el más importante aprendizaje de toda su existencia y tiene una enorme repercusión neurológica en el resto de sus días. El movimiento tiene un efecto organizador en el sistema nervioso central, tanto a nivel sensorial como es la visión, la audición, el tacto, el sistema vestibular, como a nivel del sistema de equilibrio. El desarrollo respiratorio, el lenguaje, la función manual y la coordinación de la mano, el ojo en la escritura. Entonces, habíamos hablado de los reflejos primitivos que deben aparecer, cumplir su función, integrarse en patrones motores más específicos. En esto se va a basar lo que vienen a ser las diferentes técnicas que más adelante vamos a ver como técnicas de reeducación motora, ¿no? Ya habíamos hablado del reflejo tónico laberíntico y entramos a lo que es el fluxograma. ¿Se acuerdan que habíamos revisado esto? Y entonces entramos a cuando el niño presenta un retardo del 25%, una alteración del tono, reflejos patológicos, actividad refleja anormal, y entonces entramos al diagnóstico de una parálisis cerebral infantil que, como les había dicho, puede ser de leve, moderada y severa. Y entonces este niño tiene que entrar a un tratamiento rehabilitador. Entonces, parálisis cerebral infantil, tenemos que recordar que el trastorno del tono postural y del movimiento de carácter persistente, secundario a una agresión, una noxa que ha lesionado el sistema nervioso central en su desarrollo, no es evolutiva, o sea, quiere decir, una vez que se dio la lesión, de ahí para adelante es recuperación, ¿no? Y se produce sobre un cerebro inmaduro. La lesión cerebral ocurrida en el periodo de crecimiento acelerado del cerebro desde el desarrollo prenatal hasta los 5 años de vida. ¿Se acuerdan que les dije que estos programas, por ejemplo, de rehabilitación basada en la comunidad es de 0 a 5 años? Justamente por estas razones. Entonces, la parálisis cerebral infantil es un grupo heterogéneo de patologías, de etiologías diferentes, ¿no? Con aspectos clínicos diversos, con un pronóstico variable, dependiendo de la severidad de la lesión, de la topografía de la misma y de la patología asociada. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué área está afectada? Por ejemplo, los problemas visuales, vamos a ver que hay problemas asociados como puede ser daño del nervio óptico, daño de las vías visuales o la corteza visual, estrabismo. Entonces ustedes van a ver con niños con parálisis cerebral infantil que van a venir con estrabismos, por ejemplo, ¿no? O van a venir con problemas visuales, con cegueras, ¿no? También puede haber problemas auditivos con sordera nerviosa o daño cortical. El lenguaje, puede haber alteraciones de la articulación, alteraciones del movimiento, daño cerebral en los centros del lenguaje. Por eso era importante recordar qué áreas tienen que ver con esto. Impedimentos mentales también se puede asociar con daño que evite el desarrollo de la memoria, pérdida de las fibras asociativas que vinculan partes del cerebro, originando problemas de aprendizaje. La epilepsia, con cicatrices del cerebro que pueden haber focos epileptógenos, ¿no? Y problemas emocionales, irritabilidad, patrones de sueño, alimentaciones deficientes, hipersensibilidad, depresión en niños muy afectados. Entonces, vemos que hay problemas asociados. Entonces, dentro de la parálisis cerebral en epidemiología, es una prevalencia de 0.2 y una incidencia de 7 en 100.000. Ya que vemos que la parálisis cerebral, la que es con mayor frecuencia se presenta es la diplejía.
para seguir la hemiplegia, posteriormente la hemiparesia doble, la paraparesia, la monoparesia y la no tipificada. Entonces, los niños con parálisis cerebral, según el compromiso funcional, puede ser leve, menor de un 30%, moderada de 30 a 50, severa de 50 a 70 y grave mayor de 70. En relación al compromiso funcional. Y la clasificación acá la tenemos, ¿no? Puede ser una monoplagia si solamente es un miembro, una extremidad. En este cuadro, miembro superior derecho, izquierdo, ¿no? Sería este. Una hemiplegia, cuando es la mitad del cuerpo, involucra tanto la parte braquial como la parte crural. Una paraplegia, cuando es miembro inferior. Una tetraplegia, 4 extremidades por igual. Y una diplegia, que son los 2 miembros inferiores. Según el tipo de efecto o efectos funcionales, pueden ser espásticos, atetóxicos, atáxicos, mixtas, flácidas o flácidas. En cuanto a los espásticos, ¿qué características podemos rescatar? Tiene una alteración de la motoneurona superior, el tono no se modifica en reposo ni actividad, o sea, siempre permanecen con un tono aumentado. Excesivo reflejo extensor, ahí tenemos los famosos clonus o movimientos involuntarios como de contracciones tendinosas repentinas y actividad plantar también extensora, ¿no? Siempre teniendo a hacer una posición de equilibrio. Va a haber hiperflexión. La palma de la mano permanece muy cerrada con la captura del pulgar, así, en ambas manos. Hay contracturas por las posiciones sostenidas, reflejos patológicos y reflejos osteotendinosos aumentados. Los atetóxicos, va a haber daño localizado en los ganglios basales, pobre control cefálico, trastornos sensoriales, presentan reacciones de equilibrio, pero mal coordinados, ¿no? O sea, es como que prende y apaga. Actividad extensora plantar con actividad tendinosa más normalizada porque es un tono fluctuante. Aumento anormal de los movimientos involuntarios, sensación de tono muscular fluctuante. A veces un poco tensos y otras veces más relajados, muy asimétricos, lo que en buena cuenta haría que no hagan tantas retracciones como en el caso, o trastornos posturales como en el caso de la parálisis espástica. Estos movimientos desaparecen durante el sueño, o sea, se relajan, ¿no? Ya no son tan fluctuantes. Los atáxicos, típicamente cerebelosa, hay una falta de coordinación en movimientos finamente graduados, ¿no? Tiene la apariencia de como que estuviera borrachito, equilibrio alterado, el tono muscular es bajo, más tendencia a la hipotonía, no hay regulación de los músculos antagonistas que llevan la descoordinación del movimiento, ¿no? Supuestamente en la actividad, músculos que se relajan, músculos que se activan para permitir la movilidad adecuada. En este caso, no se ha perdido la regulación, entonces hay un desorden, ¿no? Y eso produce una descoordinación en el movimiento. Predomina la disartia, la dismetría, el temblor, el nistagmus. Hay movimientos espasmódicos, balanceo de tronco, titubeo de la cabeza. Puede asociarse también con espasticidad. O sea, predominar también el tono aumentado. Bueno, hay algunos sistemas de calificación, como la de Gross Motor, que cataloga, por ejemplo, el nivel 1, una marcha sin restricciones, limitaciones en las habilidades motoras más avanzadas. O sea, el niño puede caminar. En el nivel 2 hablamos de una marcha sin soporte ni ortesis, pero con limitaciones para andar fuera de la casa o la comunidad, con un poco de dificultad. En el nivel 3, marcha con soporte o ortesis, ¿no? Limitaciones para andar fuera de la casa y de la comunidad, muletas o andador.
En el nivel 4 ya la movilidad independiente bastante limitada, utiliza silla de ruedas o los skate, ¿no? Que ellos utilizan porque este es americano. En el nivel 4 totalmente dependientes, automovilidad muy limitada y generalmente utilizan sillas de ruedas con adaptaciones para contener la cabeza, para contener el tronco. En cuanto a los tratamientos se orientan en la relación al objetivo, cada uno particular, porque si es, los logros van a tener que ser diferentes independientemente para cada paciente. Para cada niño según su edad, tipo y grado de compromiso. De la complicación secundaria, condiciones y participación de la familia, siempre considerando esto como un proceso que va variando en el tiempo, lógicamente, porque si lo sometemos a un programa de reeducación motora, va a ir variando, por eso les decía, hay que plantear objetivos, y que muchos de los tratamientos tienen un carácter preventivo en el sentido de que, por ejemplo, hay que no permitir complicaciones como, por ejemplo, restricciones o acortamientos o rigideces articulares, ¿no? Los principales objetivos son insertar a la sociedad, compensar o mejorar el déficit, especialmente en los actos motores gruesos y finos, para permitir una independencia lo más normal posible, desarrollar actividades para lograr independencia funcional, lo que le decía, estimular formas de comunicación e interacción social, no porque el niño tenga, por ejemplo, un problema motor, en este caso un 2, según la clasificación anterior, no, mi niña no va a participar en el baile que van a realizar por una festividad. No, porque no. Entonces, a veces la que se hace los problemas es la madre, ¿no? Cuando se pueden hacer adaptaciones para que ese niño se sienta lo más normal y pueda participar en las actividades. Estimular y fomentar la comunicación y la interacción social y facilitar la integración. Seguir las leyes del desarrollo cefalocaudal, a eso me refería cuando nosotros hacemos la evaluación de estos niños con PCI, les aplicamos el mismo esquema. Se van a demorar más, pero es la secuencia con la que tenemos que seguir. Bueno, y acá algunas pautas acerca de cómo es, qué cosas debemos evitar. En todas estas técnicas, en realidad son técnicas que hay que irlas viendo y que nos las va a recomendar gente y personal entrenado, ¿no? Por ejemplo, decirle a la mamá cómo va a ser el manejo de la cabeza, en qué situación, ¿no? Por ejemplo, presionar sus hombros hacia abajo e inclinar la cabeza hacia adelante, ¿no? Como bloqueando los brazos. Llevar sus brazos hacia adelante, presionar su pecho para llevar la cabeza hacia adelante, doblar sus caderas con sus tobillos. Es en la segunda imagen. Sujetar sus hombros y levantarlo lentamente. ¿Por qué se le da estas pautas? Se les da porque a veces los familiares no saben cómo llevar, entonces podemos ocasionar problemas. Si es un niño espástico, por ejemplo, y nosotros lo traccionamos violentamente, estamos yendo contra la resistencia de ese tono aumentado y podemos luxar, ¿no? Podemos lastimar al niño, podemos producir un desgarro. Entonces, hay posiciones que inhiben de alguna manera el tono y que facilitan la movilización, en este caso, de la cabeza. Igual, el manejo del cuerpo, evitar hacer posición de sentado de un niño flácido, por ejemplo, ¿no? Miren cómo se dobla el niño, no puede controlar. En algunos casos, por ejemplo, la espasticidad es más conveniente, porque por lo menos ayuda a mantener la postura, ¿no? Con algunas inhibiciones, pero ayuda. En este caso, pues son como muñequitos de trapo, ¿no? O sea, no tienen un tono que les permita controlar la postura. Aquí, por ejemplo, recomendaciones para relajar a un niño espástico, girar su cuerpo de un lado a otro, o sea, de la cintura, ven en la primera imagen hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces vamos relajando el tono. Para estirar la espaldita, sujetarlo por las caderas,
¿no? Si el niño es muy flácido, mantener su pecho contra una mano, presionar hacia abajo en la parte baja de la espalda con la otra mano. Para mantenerlo sentado, vamos a sujetar sus hombros presionando hacia abajo, así como trabajando la propiocepción en forma vertical, ¿no? Hacia la pelvis y colocar los brazos hacia adelante. Y así varias pautas de cómo debemos hacer para hacer los cambios posturales e inhibir algunas reacciones propias de la espasticidad. El manejo de las piernas, el manejo de las piernas nuevamente. Miren, acá, por ejemplo, está relajando todo lo que son aductores, pero para eso está flexionando, está utilizando los flexores de cadera, ¿no? Para separar las piernas y facilitar de repente la higiene. Hay muchos niños que vienen y realmente no son difíciles de manejar porque es un tono tan fuerte que no permite hacer algunas actividades como por ejemplo hacer la limpieza, el cambio de pañal, ¿no? Bueno, y algo que es importante, prevenir las deformidades. Y esto se hace desde el principio, ¿ya? Para eso iba dirigido lo otro. Entonces, no hay que hacer que el niño permanezca en posiciones viciosas. Por ejemplo, hay niños que tienen el brazo hacia atrás y así. Entonces, la mamá no se da cuenta y tiene el brazo ahí. Tantas veces lo tiene que termina el brazo así. O sea, ya no se puede ir para, en extensión, perdón, en flexión. Y entonces eso sí le produce, porque está haciendo una tensión en la cápsula articular, en los músculos, y entonces eso sí produce. Entonces acá de lo que se trata es de inhibir o prevenir estas deformidades, con las que sí terminan los niños, sobre todo los niños espásticos, ¿no? Con una PCI espástica. Entonces acá nos están recomendando tumbarlo boca abajo, miren con el rodillito en el pecho, poniendo una presión en las pelotas, porque este niño si no le ponen la pelota ahí probablemente va a ser una pronación, ¿no? Tumbarlo de lado, con una almohadita para que no haga un giro completo de la pelvis, tumbarlo sobre la espalda, pero fíjense, utilizando nuevamente el rodillo en la postura debajo de las rodillas para facilitar la relajación tanto de los extensores, de los flexores de cadera y permitirle hacerle algunas actividades, ¿no? También acá, para prevenir, ¿no? Por ejemplo, cómo sentar al niño. Fíjense, el niño, como cualquier otra persona, debe apoyar la espalda hacia atrás, hacer la descarga en los muslos, apoyar los pies sobre una superficie. Si está en silla de ruedas, se pondrá un soporte en la parte de abajo. Si está en una silla, como en este caso, el soporte será en el piso, ¿no? De preferencia siempre ponerlo con un respaldo posterior. En la siguiente figura, por ejemplo, vemos que el niño está como extendiendo el tronco y en una posición inadecuada, ¿no? Y podremos corregir hacia una flexión que va a llevar a una relajación. Por eso es que cuando nosotros llevamos un niño espástico, entonces se le da pautas a la madre para que mantenga tanto los brazos como el tronco en flexión. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, algunas ayudas biomecánicas como las mesas de bipedestación, algunas mesas de bipedestación caseras, que permiten desarrollar algunas actividades del niño, ¿no? Por ejemplo, en la que está aquí a la derecha, vemos esta, por ejemplo, es un adaptador de una mesa de bipedestación, en donde sujetamos tanto las rodillas como el tronco para que el niño tenga los brazos libres y quizás ponerle una mesita adelante para que pueda hacer algunas actividades. Otra cosa que podemos indicar y que podemos hacer en casa es, por ejemplo, estirar los músculos. Acordémonos que, por ejemplo, en el caso de la espasticidad, los niños tienden a hacer un equino, ¿no? Y ese equino va a llevar a un acortamiento de los músculos de la pantorrilla, ¿no?
y del Aquiles. Entonces aquí vamos a hacer estiramientos suaves, pero no es fácil hacer estos estiramientos con los niños, entonces tenemos que buscar algunas estrategias para poder primero hacer la relajación y poder después, posteriormente, hacer el estiramiento. En el ámbito motor vamos a adquirir el control postural y el desarrollo motor siempre siguiendo la secuencia: control cefálico, sedestación, gateo, bipedestación y deambulación. Entonces, la parálisis cerebral espástica, el tratamiento va a ir dirigido a inhibir los patrones posturales inadecuados, que ya lo habíamos visto. Aumentar la intención y la espontaneidad del movimiento, realizar cambios posturales, desarrollar el control postural, disminuir las respuestas motoras exageradas. En el atáxico vamos a controlar el temblor, coordinar los movimientos tanto globales como segmentarios, compensar el equilibrio, que va madurando, ¿no? Va madurando. Y en la parálisis cerebral atetoide, controlar los movimientos involuntarios y convertirlos en funcionales. También acá tenemos que ver que al desarrollar las habilidades y destrezas manipulativas vamos a aumentar la autonomía en las actividades de la vida diaria, el desplazamiento, el aseo, la higiene personal y alimentación y vestido, y con eso estemos haciendo bastante. Porque miren, es fácil cambiar un bebé, pero una persona que ya tiene ya más de 6 años, 7 años, pues cambiar un pañal ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, también hay que entrar a lo que es la prevención de las deformidades, como habíamos visto, osteotendinosas, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que buscar recursos personales, ¿no? Como la fisioterapia, la terapia ocupacional, el mobiliario, los espacios, el material adaptado. Acá es importante, es todo un tema el material adaptado, porque va a ser específico para cada niño. Y bueno, en cuanto al ámbito comunicativo, también lo tenemos que tener en cuenta y van a ir dependiendo de relativas al desarrollo del habla, ¿no? Hay que corregir cada alteración, tanto de la parte respiratoria, porque como el tono va aumentado, también la capacidad respiratoria va disminuida por falta de la flexibilidad la ampliación de la caja torácica por el problema del tono muscular. A ver. Bueno, en el ámbito cognitivo es importante desarrollar las actividades entre estímulos tanto auditivos, visuales y táctiles. Como les había dicho, muchos de los familiares vienen más preocupados por la parte motora, cuando la parte cognitiva es la más importante, ¿no? Entonces hay que acceder a los distintos estímulos, compensar déficits visuales, ver que el niño tenga sus lentes, hacer las correcciones, compensar los déficits auditivos, porque estos niños vienen complicados siempre con otras patologías, ¿no? Como son problemas auditivos. Obtener información a través de los sentidos, aprender a utilizar sus sentidos para interactuar con el medio, adquirir habilidades sensomotrices para explorar y manejar objetivos. Entonces, esto dentro del ámbito cognitivo, ¿no? Desarrollar estrategias para comprender el entorno físico y social, evitar problemas de comportamiento e inadaptación. En este sentido, por ejemplo, juega un rol importante la familia, porque si la familia, por ejemplo, está acostumbrada a comer en la sala, a comer en el dormitorio o mirando televisión, entonces estos niños van a ir por el mismo sentido, ¿no? Y entonces no van a desarrollar estas estrategias para que sean aceptados socialmente, ¿no? Niños que botan la comida en plena comida, entonces su relación social va a ser más difícil. En el ámbito de la salud, vamos a desarrollar habilidades motoras necesarias para la succión, masticación. Estos niños suelen tener problemas tanto de deglución. A veces
terminan haciéndoles gastrostomías. ¿Por qué? Porque tienen la masticación deficiente por la rigidez de los músculos faciales, tienen microaspiraciones que los van a llevar a enfermarse con problemas de neumonías aspirativas. Entonces ahí tenemos que trabajar también la parte orofacial, con una reeducación tanto de la parte orofacial como de la parte deglutiva, ¿no? Entonces, dentro de las terapias tenemos las kinésicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, psicológicas, nutricionales, odontológicas, medicamentosas, algunas quirúrgicas, como ya lo habíamos, bueno, no los hemos mencionado, pero son alargamientos de tendones para facilitar algunas actividades, como por ejemplo de limpieza, cambio de pañales, las ortésicas, que son férulas que vamos a utilizar para evitar las retracciones o los trastornos de las posturas articulares. Otras técnicas que pueden ser la zooterapia con los caballos, otras con otros animales como los delfines, las terapias complementarias, el arte, el deporte y las terapias de apoyo educativo. Bueno, y entre la terapia kinésica, los contenidos básicos son tratar el esquema corporal, la lateralidad, el control respiratorio, que es importante, la relajación y el control tónico. Hay posturas de inhibición refleja que nos van a permitir hacer este control, el equilibrio y la coordinación sensomotriz. Acá tenemos unos niños trabajando con un fisioterapeuta. Es un trabajo integral, ¿no? Donde vamos a normalizar la actividad refleja del tono postural, mantener el recorrido articular en la mayor normalidad posible, tonificar la musculatura implicada en el movimiento. A veces hay un poco de movimiento, pero esta se viene restringido por una rigidez articular. Adquirir su óptimo control postural para corregir posibles deformidades y potenciar la independencia motora. No necesariamente la marcha, sino inclusive para llevarse los alimentos, ¿no? Porque podemos lograr una relajación para el acercamiento de la mano hacia la boca, pero si no la hacemos, no la utilizamos, por gusto logramos. Entonces es un trabajo constante, repetitivo, para que la función se haga cada vez más eficiente. Y tenemos varias posturas inhibitorias. Acá tenemos algunas adaptaciones con los niños, como este andador posterior, la hidroterapia, actividades lúdicas, actividades sensoriales. Esto le decía hace un momento, la forma de inhibir algunas actividades es, por ejemplo, la flexión, mantenerlos en flexión. Acá tenemos las terapias de estimulación neuromotora, que ya en algún momento en lo que es el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares, pero con otros objetivos. Tenemos acá la de Bobat, Vodka, Aines, Peto, que todas tienen unas técnicas especiales para lograr normalizar el tono, inhibir reflejos, facilitar movimientos, por ejemplo, en el caso de Bob, ¿no? Son técnicas con las que tenemos que familiarizarnos y no nosotros, sino los fisioterapeutas que van a obedecer a objetivos precisos. Bueno, y finalmente las terapias medicamentosas, como son los anticonvulsivantes, que ya los conocemos, el baclofen, el dantrolex, el diazepam, y últimamente que se utiliza mucho lo que es la toxina botulínica y el fenol, la fenolización y el baclofen vía en bombas, ¿no? Bombas que se colocan. Y las terapias quirúrgicas que ya las habíamos hablado, como son los alargamientos tendinosos hasta las gastrostomías en pacientes que tienen problemas de deglución. Las ortesis y los aditamientos que ya los habíamos hablado en algún momento en las exposiciones de grupos,
que van a depender básicamente de una evaluación y de lo que necesite el niño, cada individualmente, para poder facilitar sus movimientos. Acá tenemos estas adaptaciones, fíjense. Y bueno, otros sistemas alternativos de comunicación, como son estos pictográficos, que son símbolos de comunicación, que puede ser mediante señalización, o quizás utilizando figuras, o quizás utilizando un mouse, que no son mouse necesariamente que puedan ser funcionar con las manos, sino a veces con luces, para que el paciente pueda hacer uso de estas tecnologías nuevas, ¿no? Hay que valorar cualquiera, dentro de los dispositivos de acceso, hay que valorar cualquiera que se adecue o mejore las capacidades y habilidades de la persona. No tiene por qué ser ratón, como les decía, o teclados, hay muchas otras opciones. Muy bien, ya les dejo esto ahí. ¿Seguimos? Falta lo que es retardo mental y ¿cómo se llama? Síndrome Down. Sí, puede ser. Y empezamos con esto el sábado y hacemos la otra parte. Listo. Entonces nos quedamos ahí por la premura del tiempo. Gracias, chicos.